Al final, y lo digo con el mayor de los respetos, Walt Disney era un forro de mierda. Hey, ¿qué tal? Merna acá, cuarenteneando, ¿cómo les va? Hay épocas en las que de repente hablo mucho de alguna gaseosa, como Coca-Cola, por ejemplo, y hablo de sus publicidades fallidas y cosas similares. Y ahora me di cuenta que hace bastante vengo hablando medio seguido de Disney, y hoy no es la excepción. Cuando arrancó el temita del copyright, o también llamado derechos de autor, en Estados Unidos era de 28 años, es decir, vos creabas algo, pasaban 28 años y después de eso cualquiera podía utilizar esa obra que habías creado para hacer lo que sea. Es decir, pasa a ser de dominio público. Por dar un ejemplo, la obra El Grito ya pasó a ser de dominio público porque pasaron muchos años de su creación y por eso se puede parodiar y hay un montón de videos y memes, por así llamarlo, relacionado a la obra o incluso el rompecabezas que yo mismo tengo colgado en el pasillo. Tiempo después, esos 28 años pasaron a ser 56 años, un número bastante coherente para que una persona que creó o hizo alguna obra pueda lucrar con eso toda su vida y después de que se murió, después de 56 años, ya está, pasa a ser de dominio público. Y me parece de vital importancia mencionar que el dominio público es importantísimo porque gracias a esas obras que pasan a ser básicamente de todos, se pueden reversionar y hacer obras nuevas. Es lo que permitió que, por ejemplo, se puedan hacer películas de Frankenstein, de Alicia en el País de las Maravillas y solamente por dar dos de miles y miles de ejemplos. Básicamente lo que pertenecía a una sola persona o a una entidad pasa a pertenecer a todos. Pero ya no es tan así, al menos en Estados Unidos. Y todo culpa de Mickey, no la empresa paraguaya, el dibujo. El ratón. Disney no quería perder la propiedad del famosísimo ratón. Entonces, mediante sobornos disfrazados de patrocinio a varios miembros del Congreso, lograron extender esa ley varios años más. Pero esos sobornos no podían ser eternos y en 1998, cuando Mickey estaba a punto de pasar a ser de dominio público, Disney hizo una donación de mucha plata a la campaña de Bill Clinton, casi 7 millones de dólares. Y eso, sumado a que Disney argumentaba que Mickey estaba muy ligado a la imagen de su compañía y que si eso pasaba a ser de dominio público corría riesgo la empresa en sí, hicieron que se sancione una nueva ley. Y en 1999 aprobó una ley para extender un poquito, bastante mucho, la ley de derechos de autor. Y pasó de ser de 56 años a toda la vida del autor más 70 años a partir de la muerte de ese autor, si era solamente de una persona, o más 95 años en caso de ser una obra de una entidad corporativa. Por lo tanto, en teoría, Mickey pasaría a ser de dominio público recién en 2024. Pero repito, en teoría nunca se sabe muy bien con qué puede salir Disney. Igualmente, y dato de color, Disney tiene casi unas 20 marcas registradas relacionadas a Mickey, así que aunque pase a ser de dominio público, va a tener una protección legal casi eterna. Lo loco es que esa ley, que incluso fue conocida popularmente como Ley de Protección de Mickey Mouse, básicamente la hicieron para Mickey, no solo afecta a Disney y a las cosas que crean ellos, sino a todo lo que se crea en Estados Unidos. Con solo decir que el 1 de enero de 2019 fue la primera vez en 20 años en que un gran lote de obras pasaron a ser de dominio público. La última vez había sido en 1998 cuando ni siquiera existía Google. Y lo más irónico de todo esto es que Walt Disney fue uno de los primeros en usar el dominio público. Y no solo Mickey, la mayoría de las películas de Disney con las cuales nos criamos son reversiones de obras y cuentos que ya habían pasado a ser de dominio público. La gran mayoría. La carrera entera de Walt Disney está basada en dominio público y así todo se encargó de retener casi en la eternidad un montón de obras de Estados Unidos. Incluso hay referencias a esto en Padre de Familia y hasta en Los Simpsons. Gracias, pero conozco una historia de una peligrosa obsesión con la belleza femenina. Se llama Blancanieves y los 7 La historia que vas a narrar está registrada por la corporación Walt Disney. ¡Afílalas! Y ojo, porque estas manipulaciones sobre los derechos de autor están prácticamente en todos lados y el ejemplo más claro y directo es con el diario de Ana Frank. Ese libro debería haber pasado a dominio público en 2016 porque Ana Frank, la autora, murió en 1945. Pero la fundación que gestiona y cobra por los derechos de autor decidió hacer una jugadita. Y pusieron a Otto Frank, el padre de Ana Frank, como coautor del libro. Y como Otto murió en 1980, los derechos del libro están retenidos hasta el 2050. Antes de que sea coautor, Otto simplemente estaba como editor del libro.
Y esa movida arruinó todo un plan que tenía el Museo de Ana Frank, que está en Ámsterdam, porque la fundación sin fines de lucro que gestiona ese museo ya tenía armaditas y a punto de ser publicadas en 2016 unas ediciones online comentadas sobre el libro para que justamente tenga mucho más alcance a todo el mundo. Iba a ser de manera gratuita. Y justamente se iban a publicar ni bien el libro pase a dominio público, porque si no sería ilegal, pero bueno, por lo pronto no podrán hacerlo. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias Express. Hasta luego. Walt Disney, chupame los dos huevos. Y les recuerdo que like, suscribirse, comentar, campanita. Chau, chau.